Repito nuevamente, un matrimonio se compone de dos perfectos e imperfectos que se aceptan y deciden ver las virtudes sobre el otro y dejar atrás los defectos que cada uno pueda tener. Todos como seres humanos tenemos defectos, ¿verdad? Depende de nosotros qué querramos ver en la otra persona. Y yo les aseguro que quien quiera buscar en mí un defecto lo va a encontrar. Quien quiera buscar en ti o en usted un defecto, lo va a encontrar. Pero igual forma, quien quiera buscar e encontrar una virtud, algo que halagar, siempre lo va a encontrar. Porque todo dependerá es de la forma en que nosotros miremos a la otra persona. Hablando de relaciones interpersonales. Empecé hablando acerca del matrimonio porque es el punto más delicado, porque todo el mundo me conoce de alguna forma, pero mi esposa me conoce realmente como soy yo, porque uno no puede disimular tanto tiempo. Nosotros vamos a cumplir 3 años de estar casados, felizmente casados, y nos conocemos los defectos, pero por encima de los defectos, nosotros hemos decidido ver las virtudes y ver todas las bondades que hay en el otro. Porque para ver defectos ya tenemos, señalar defectos, ya tenemos demasiados enemigos y demasiadas personas que puedan mostrarlo. Lo que necesitamos nosotros muchas veces para cambiar algunas cosas que no están bien es fortalecer nuestros puntos fuertes. Ahí las debilidades se van quedando detrás. Y es que nosotros, como dice la prédica del día de hoy, vemos lo que queremos ver. Yo veo lo que yo quiero ver. Porque si yo quiero ver en mi esposa los defectos, yo los veo. Si yo quiero ver en mi esposa las virtudes, yo las veo. O sea, se trata de nosotros mismos y nuestra, a veces, predisposición ante las cosas y las situaciones. Porque vamos a hablar de algo. Hablamos de personas, también podemos hablar de situaciones. Hay situaciones que pasan en nuestras vidas que Dios está haciendo algo bueno y tremendo, pero nosotros queremos ver lo malo. Entonces hay que tener el balance en nuestras vidas para poder siempre ver el trabajo y la obra de Dios tanto en nosotros como en la vida de las personas que están a nuestro alrededor, especialmente las personas más allegadas, en algunos casos los hermanos, en otros casos los esposos, las esposas. Esos sí nos conocen a nosotros de verdad. Les dije al principio del culto que buscaran Juan 9. Vamos a leer el capítulo completo porque quiero, en base a lo que yo vengo desarrollando con ustedes en esta conversación, sacar algo muy especial en la vida de Jesús con sus discípulos que nos deja una gran enseñanza. Yo lo voy a narrar corrido y como es mucho, son prácticamente 41 versículos, no quise ponerlo en pantalla para no complicarme con el tiempo. Así que ustedes lo tienen en sus Biblias, voy a leerlo de corrido y luego empezamos a sacar 5 puntos importantes de esta gran lección que aprendieron los discípulos y espero que lo hayan aprendido en ese momento que Jesús daba. Dice la palabra del Señor así en Juan 9, capítulo 9, del versículo 1 en adelante. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron los discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fue abierto los ojos? Él respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé.
Versículo 13. Llevaron ante los fariseos a aquel que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacerse estas señales? Y había disensión o diferencia entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y había recibido la vista. Hasta llamaron a los padres del que había sido ciego y le preguntaron: ¿este es su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres respondieron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. Él sabrá hablar por sí mismo. Pero esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado: si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Versículo 23. Por eso fue que dijeron sus padres: edad tiene, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió: si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: ya se los he dicho y no han querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ser sus discípulos? Y le injuriaron, diciendo: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos ni de dónde sea. Respondió el hombre: pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que ha nacido ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron los judíos, los fariseos: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Vamos a hacer una pausa ahí porque está largo y yo no quiero que nos perdamos de la esencia de ello para desarrollar los 5 puntos. Creo que voy a desarrollar 4 primero y luego sigo a cerrar con el 5º. La primera parte de este pasaje se desarrolla cuando Jesús pasa por un lugar y ve a un ciego de nacimiento, y los discípulos se dan cuenta que Jesús lo está viendo y le hacen la pregunta profunda entre ellos de teología o religiosa, o como muy cristiano decir, preguntar: ¿quién pecó, él o sus padres? Porque si nació ciego, tiene que haber sido por algún pecado de sus padres. O si está ciego y nunca ha podido ver, tiene que ser por algún pecado de él. Y con esto yo quiero aclarar un punto muy importante. Jesús ve algo que los discípulos no ven. Y obviamente estamos nosotros congregados en este lugar para hoy día ver lo que no vemos y que Jesús está viendo en medio de nosotros. Quiero aclarar algunas cosas que quizás son unos mitos dentro del cristianismo, o por lo menos aquí voy a mostrar nada más como un par solamente, pero que nos va a aclarar la vista y vamos a ver cómo Jesús ve. Hay situaciones difíciles que tienen que ver más con el plan de Dios y no con nuestros errores. Y eso yo lo digo porque a veces nosotros nos las pasamos rompiéndonos la cabeza de que si alguna situación mala en mi vida está sucediendo es por algún pecado que yo he cometido. O si nos vamos como una profundidad teológica que realmente no tiene algunas bases que quizás se han malentendido, quizás que estamos pagando los pecados de nuestros padres. Pero hay muchas cosas en nuestras vidas que pasan, muchas situaciones difíciles que nosotros vivimos,
que no necesariamente tiene que ver con un pecado mío, tiene que ver con un plan de Dios. Si les repito nuevamente el versículo que me baso esto, son el versículo 2 y 3, que dice que los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? Y Jesús le dijo, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nosotros no entendemos la inmensa sabiduría de Dios porque nuestro pensamiento es finito, es limitado. Nosotros entendemos hasta donde conocemos y realmente no conocemos mucho en cuanto a las cosas y los planes de Dios. Aunque usted no lo crea, aunque sea difícil de digerir, hay cosas en nuestra vida que pasan o que han pasado en el pasado, valga la redundancia, que han acontecido en nuestro pasado, que han sido para que el Señor se glorifique hoy día en algo que necesitábamos pasar para poder entender. Si le explico un poco más claro, hay situaciones en las cuales nosotros nos vimos envueltos en nuestra vida cuando estábamos jóvenes, cuando estábamos más pequeños, que nosotros no tuvimos la culpa, que nosotros no estamos pagando ahora la consecuencia de algo, de una mala acción, sino de un propósito de Dios. Y eso es difícil de entender, cómo Dios nos lleva a un camino pedregoso, áspero, donde no tenemos paz ni tranquilidad para hacer su obra. No lo entendemos, pero luego cuando hemos pasado entendemos que si no fuera por las situaciones difíciles que vivimos, nosotros no empezamos a valorar las cosas buenas porque las tomamos de gratis, las tomamos como que nos las merecemos. A veces necesitamos pasar páramo, necesitamos pasar dificultades, necesitamos pasar cosas muy fuertes para luego desarrollar un ministerio, porque de otra forma no. Créanme, y yo sé que no tengo que hacer mucho esfuerzo por convencerlos a cada uno de ustedes, es que si a nosotros nuestra vida nos va totalmente fácil, nosotros no somos las personas que somos ahora, de luchadores, de emprendedores, de determinados y de fuertes y de valientes. No se puede considerar a alguien valiente si no ha tenido que superar una dificultad. Dime, ¿cómo le vamos a decir que es valiente si no sabe lo que es la adversidad? Una persona que sabe lo que es adversidad y la ha superado tiene una buena oportunidad de ser llamado valiente. Pero ¿cómo seremos nosotros valientes? ¿Cómo Dios nos va a llamar a nosotros más que vencedores si no tenemos luchas? Necesitamos luchas. Y Dios, en esta primera parte, tengo que decirles, Dios provoca luchas en nuestras vidas, provoca dificultades para que su gloria se manifieste en nuestras vidas y de nuestro interior sea pulido ese hombre y esa mujer que Dios necesita usar. Dios no te podrá usar como estás ahora. Dios necesita pulirte. Dios necesita pulirme a mí para hacer de mí el hombre que Él quiere usar. Eso, cuando estamos en medio de la lucha, no lo entendemos. Nada más nos quejamos y decimos, pero ¿qué he hecho mal? ¿Pero por qué me pasa esto? La pregunta a los discípulos, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Quién tuvo la culpa? La culpa la tuvo mi mamá o mi papá que me metió en esta situación. La culpa la tuve yo que me metí en esta situación. No siempre. A veces Dios nos lleva hasta esa situación por amor a nosotros, porque para usarnos necesita pulirnos. Y quiero dejar claro en esto. Hay situaciones difíciles en nuestras vidas que son el plan de Dios y no son nuestros propios errores. Son el plan de Dios para Él glorificarse en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida. Dios está trabajando en la vida de cada pastor, de cada persona que sirve, que está en un púlpito, que sale en los YouTube, en la televisión, que está predicando, que está llevando palabra de revelación. Dios sigue trabajando en la vida de cada ser humano porque necesita salir de nosotros ese varón perfecto, formarlo, llegar a esa estatura de Jesucristo. Todavía no le llegamos ni a los talones, pero necesitamos ser fuerte y valiente y decir, venga, yo me la aguanto porque yo quiero ser como mi maestro, yo quiero ser como Jesús. La segunda parada que quiero hacer, el segundo alto que quiero hacer, está en los versículos siguientes. Y es algo muy interesante
Repito, yo creo que lo he dicho ya un montón de veces y para mí no me causa molestia repetirlo y para ustedes es beneficioso. La Biblia leámosla de una forma pausada y a conciencia, no a la carrera, para que entendamos misterios y cosas profundas que hay en ella. Dice en el capítulo 9 que estamos leyendo de Juan, el versículo 6 en adelante. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Vamos a quedarnos nada más con el versículo 6. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó lodo en los ojos del ciego. Necesitamos ver un milagro creativo más que restaurar algo en nuestras vidas. Quiero que sepan algo. En nuestro trato, en el trato de Dios, con nosotros, hay cosas que el Dios Todopoderoso va a tener que crear, no va a poder restaurar. Hay cosas que uno nada más las lija, les pasa una mano de pintura, las pule un poco y queda como nueva. Pero hay otras cosas como el barro en manos del alfarero que cuando no está saliendo como debe ser, él dice el alfarero, derriba todo y empieza de nuevo. Y en este aspecto, aunque el escupir sería algo como desagradable, le voy a mostrar el propósito por el cual Jesús, para sanar a este ciego de nacimiento, él tuvo que escupir. Y tuvo que hacerlo en el lodo y hacer lodo. No sé si ustedes recuerdan en Génesis, cuando Dios creó todas las cosas, de que Dios creó los animales, creó la fauna, la flora, creó todo. Y después cuando creó al hombre, ¿ustedes recuerdan cómo lo creó? ¿De dónde tomó para hacer al hombre? Del lodo, del barro, de la tierra, de donde escupió Jesús. Y cuando lo formó y ya estaba hecho, ¿qué hizo? Sopló aliento de vida que vino de su boca. Jesús estaba creando ojos para el ciego que nació sin vista. Hay cosas que Dios necesita crear en ti porque no la tienes. Pero permítele que Él trabaje. No le pongas a Dios algunas actitudes, algunas cosas tuyas para que Él las restaure. ¿Sabes qué? Eso tiene que ser quemado, porque Él necesita crear algo nuevo. Si no, no te podrá usar. Porque hay momentos donde necesitamos ver un milagro creativo y no tenemos nosotros que ponernos a restaurar cosas o decir, Señor, arréglame esto. Hay cosas en la vida mía, en la vida tuya, en la vida de usted, que necesitan morir totalmente y ser creadas conforme a lo que Dios quiere crear. Yo creo que hay muchas personas, no solo aquí, sino los que van a ver el video en YouTube, que se van a sentir la convicción de parte de Dios, que hemos pasado mucho tiempo con la excusa de Señor, arréglame esto, o no termino de entregar esto porque eso se puede cambiar, se puede mejorar. Y Dios quiere en la vida tuya, en la vida mía y la vida de usted, quitar algo de raíz o hacer totalmente nuevo. Y tenemos que estar abiertos a eso. Para un ciego de nacimiento es entendible que se le creen los ojos, ¿no? Pero para nosotros en algunas ocasiones nos será un poco difícil entender que hay cosas en nuestra vida que hay que morir totalmente porque Él tiene que crearla nueva. Y esa es una verdad que tenemos que tener muy claro y entenderla, porque fuimos creados del polvo de la tierra y fue el aliento. En el principio fue el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y quién era el verbo?
El verbo era Jesucristo, según lo que se entiende en Juan capítulo 1, los primeros versículos. El verbo es la palabra, es lo que sale de la boca. El aliento de vida salió para Adán. La saliva de Jesús salió de su boca para crear totalmente un ojo nuevo. Eso es cuanto a la parte de Dios. En cuanto a la parte de nosotros, yo siempre insisto, aunque no sea yo de los que creen en el versículo inventado por muchas personas de ayúdate que yo te ayudaré. Yo sé que eso no existe, ese versículo, pero sí sé que existe el versículo de Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo, que significa que haz tu parte, haz todo lo que yo te mando a hacer. Yo voy a respaldar tu obediencia. Y entiendo en que cada vez que en nuestra vida hay una relación con Dios, hay una participación activa de nosotros. Nosotros no podemos pasar el resto de nuestras vidas agradeciéndole a Dios por ser bueno sin nosotros corresponder a ese amor. Decir a Dios gracias porque me acepta como yo soy, sin yo tener una actitud de cambiar conforme a lo que Dios quiere que yo cambie. Como yo dije una vez, yo prefiero que me digan la palabra que se ha predicado es buena y es transformadora y me ha cambiado, a que me digan qué bonita prédica. Yo prefiero, en lo personal, y pienso que Dios también lo preferiría, es que no solamente decirme Dios gracias porque tú me aceptas como soy, sino decirle Dios ayúdame a cambiar las cosas que tú estás aceptando porque me estás dando la oportunidad de ser como tú quieres que yo sea. No seamos conformes nada más con limitarnos a decir gracias porque yo soy así, Señor, porque tú, a pesar de que nadie me quiere y me acepta, tú me quieres. Esa es la primera parte. La otra parte es ser transformado y tenemos toda la oportunidad de hacerlo porque el Espíritu Santo, que dio vida a Cristo de la muerte después de haber sido crucificado, vive en nosotros y puede renovar y reedificar todas las cosas muertas en nosotros y ser transformada conforme a la voluntad y propósito de Dios. No nos limitemos a ser conformes, a decir solamente gracias porque tú me aceptas, sino decir sigue transformando mi vida y la pongo delante de ti. Me duele, va a ser un camino áspero y pedregoso, pero haz en mí lo que tú quieres para que yo sea transformado a tu voluntad. Ayúdame a ver lo que tú estás haciendo y entenderlo. Quizás no vamos a entenderlo a cabalidad, Él no lo permite por alguna razón especial. Pero lo que podamos nosotros ver es que la transformación en nuestra vida es necesaria y no ver conformes, no ver como que, bueno, gracias a Dios que todo el mundo me rechazó, pero Dios no me rechaza. Esa es la primera parte. Sigamos y avancemos. Dice en el versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Es el versículo 7. No sé si ustedes se dan cuenta de algo de este pasaje, que cuando Jesús le pone lodo al ciego, lo manda a que vaya a un lugar sin él estar viendo, porque dice cuando regresó viendo, él se fue al estanque sin ver. Pero ¿cómo se fue? En obediencia. Nosotros esperamos que Dios transforme en nuestra vida algo para entonces hacer. Nosotros tenemos que hacer para poder ver. Todos conocen a Tomás, hasta algunos quizás lo hayan hasta crucificado, condenado y señalado. Pero nosotros somos muchos como Tomás muchas veces. Si no vemos, no creemos. Mire, cuando creamos, vamos a ver. Dice Jesús a Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y es porque Jesús hablaba mucho con María y con Marta y le hablaba muchas cosas. Y cuando las encontró llorando por Lázaro, que estaba muerto su hermano, él le dijo, pero ya yo he hablado con ustedes de esto. Se trata de creer, de estar firme, de confiar en mí, no de ver las circunstancias, porque si crees verás la gloria de Dios. Si crees caminarás hasta el estanque y te lavarás. El camino al estanque, el ciego lo hizo sin ver, pero al obedecer se le abrieron los ojos, no antes.
Y esa es una palabra especial, creo que para algunos de nosotros. Y es que necesitamos empezar a obedecer, aunque nada haya cambiado, aunque nada se haya transformado, aunque no hemos visto ni siquiera una luz de esperanza en el fondo del túnel. Necesitamos avanzar en la dirección que Dios nos manda, porque la obediencia nos traerá la visión. Nosotros esperamos tener una visión de parte de Dios para obedecer. Error de orden. Necesitamos obedecer para poder tener una visión de Dios. Dios nos quiere mostrar muchas cosas, pero ¿dónde está nuestra obediencia? Es la primera parte de la gran bendición que Dios tiene para nosotros y para nuestras vidas. Como escuchamos ya, el resto de la narración habla de todo el argumento y las cosas que los fariseos empezaron a montar en contra de Jesús por haber sanado a un ciego. Y aunque nosotros criticamos a los fariseos y estamos, entre comillas, de parte de Jesús, andamos muchas veces en la vida con una actitud de fariseos. Y no porque seamos religiosos, sino porque andamos viendo lo que Jesús no ve. Insistimos en nuestra vida y nuestro objetivo en lo que Jesús no ve. Y eso nos hace ciegos espirituales, porque nuestro enfoque está más en lo natural, en la ley, en las reglas, en las normas, en lo que debe ser, en lo natural, y no en lo espiritual, en lo sobrenatural, lo especial y el milagro que Dios quiere hacer. Queremos un milagro, pero ¿sabes qué? No creemos en el milagro, porque un milagro no es lógico y nosotros nos anclamos en la lógica y eso nos impide avanzar. Versículos 14 al 16, yo voy a leerlo nuevamente para que le demos pie a lo que vamos a comentar como cuarto punto. El 14 dice: y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Ven el orden de las cosas. O sea, era día de reposo cuando Jesús hizo el lodo y le abrió los ojos. Versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso sobre los ojos, lodo sobre los ojos, y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había diferencia entre ellos. ¿Cuál era el enfoque de los fariseos? El enfoque de los fariseos era que había hecho lodo, había trabajado. Mi esposa ha ido a Israel, yo no he ido todavía. Pronto iré. Algunas personas ya han ido a Israel y saben lo que pasa el sábado. El sábado no se puede ni conducir, ¿verdad? No se puede conducir. En Panamá yo sé que no se podía tocar el ascensor. Así, o sea, no, es como que quedas impedido de todo, o sea, no puedes hacer nada. Y el enfoque de ellos era las reglas, las normas. Y a este punto le tengo que decir es que Dios ve nuestra necesidad por encima de las reglas. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? Y en esa parte de necesidad nosotros tenemos un problema. Y es que hemos mezclado mucho lo que queremos y lo hacemos una necesidad. Y lo que necesitamos realmente lo dejamos como que a un lado porque priva, o lo más importante es lo que yo quiero. Y como es tan importante, yo lo vuelvo una necesidad. Pero Dios sabe realmente cuál es nuestra necesidad. De hecho, Dios responde las oraciones que van conforme a lo que necesitamos, no lo que queremos. Porque nosotros estamos plantados en esta tierra para cumplir el propósito y el plan de Dios en nuestras vidas, no para cumplir los antojos, los anhelos y los deseos nuestros. A veces, gloria a Dios, convergen y se unen lo que nos gusta, lo que queremos con la voluntad de Dios, pero no siempre. Muchas veces, a veces, hasta la mayoría de las veces, el propósito de Dios está en una línea y nuestros deseos van por otro lado. Y vivimos una vida como cristianos frustrados, porque no sucede en mi vida lo que yo quiero o lo que a mí me gusta. Pero la voluntad de Dios es la prioridad en nuestras vidas, no es lo que tú quieres. Ahora, para tranquilidad nuestra,
Dios no es un dictador de que simplemente obliga a todo el mundo a hacer cosas que van a ser perjudicial con nosotros, sino que en el proceso que vamos creciendo como los adolescentes, van entendiendo poco a poco que todas las cosas que papá y mamá le están diciendo que en el momento es una gran amargura, es de gran bendición y gran beneficio. Ahora, nosotros lo sabemos porque estamos adultos y ya la hemos pasado, pero los que vienen subiendo apenas están viendo como que la gran incomodidad de lo que me pide mi papá o mi mamá. Y nosotros con Dios es como que la gran incomodidad de hacer la voluntad de Dios. No lo decimos, pero es nuestra actitud. Porque queremos hacer algo y Dios nos pone que lo que va en su voluntad, lo que necesitamos hacer nosotros para cumplir su voluntad. Y nosotros decimos, sí, pero esto, Señor. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Se trata de lo que es necesario. En Isaías se relata, bueno, voy a referir nada más algo. Juan el Bautista era primo de Jesús. Juan el Bautista fue el que tuvo la visión, la revelación de que Jesús era el Mesías cuando lo fue a bautizar y vio el Espíritu Santo descender como una paloma. Y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Este es el Mesías. Pero ¿qué pasa? Cuando Juan el Bautista fue apresado, Juan el Bautista mandó a los discípulos de él a decirle a Jesús, ¿eres tú el Mesías o hay que esperar a otro? Porque yo estoy preso. ¿Cómo va a ser posible que yo tengo hasta, a los dominicanos, soy la cuña ahí? Porque imagínate, el primo del Mesías, o sea, yo necesito estar como en cualquier lugar menos preso. Y Jesús, lo curioso es que Jesús no le dijo, sí, yo soy el Mesías, acuérdate de la paloma y acuérdate de la cosa, de la revelación y la voz que Jesús. No, Jesús le dijo, dile a Juan el Bautista que los ciegos ven, los leprosos son sanados y a los pobres les he predicado el evangelio. ¿Qué es lo que le dijo a Juan el Bautista? Que las señales que el Mesías daría, las estoy dando yo. Yo soy. La señal principal para los judíos era que sanara a ciegos de nacimiento. Ese era el gran problema que tenían los fariseos cuando Jesús sanaba a un ciego de nacimiento. Porque era imposible que él mostrara señales tan evidentes de ser el Mesías. Pero era necesario que Jesús mostrara su gloria a través de la sanidad de este ciego de nacimiento. Y era necesario que este hombre naciera ciego y se encontrara con Jesús en el camino para ser sanado. Les digo algo, es necesario algunas y muchas de las cosas difíciles que ustedes están pasando, porque eso en el momento en que convergen ahora, que conocen al Señor, es lo que va a dar gloria. Ahora, si ustedes se enfocan en eso, ustedes podrían ser como este ciego de nacimiento que Jesús lo sana y él regresa a ser mendigo. Porque Dios sana nuestras vidas y nuestro espíritu para la gloria de su nombre, no para que regresemos a estar como antes. La necesidad de Dios y nuestra necesidad es que nos unamos, es que seamos uno. Jesús en Juan 17 oró, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. El deseo de Dios por medio de su Hijo Jesucristo en esa oración es que nosotros nos unamos y seamos como uno solo. No estemos solos por ahí, somos fácil presa del enemigo, somos fácil presa o somos más vulnerables a ser apagados si nos apartamos de la llama. No sea un tizón que se sale de la llama, no sea una oveja que se aparta de la majada, de la manada, sino que sea aquellos que se mantienen unidos, que cumplen el deseo y el corazón de Jesús de mantenerse unidos en todas las actividades que nosotros hagamos, ya sea en esta iglesia, en la iglesia donde usted se congregue, porque esto lo ven otras personas, pero no se separen, separados son vulnerables. Y es necesario que nosotros nos mantengamos unidos entre nosotros y que nos mantengamos unidos a Dios. Separados de Dios nada podemos hacer. Es necesario y eso va por encima de las reglas.
por encima de los protocolos, por encima de las cosas que se han establecido. La importancia de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas va por arriba de todo, todo y absolutamente todo, porque Él es el Dios Todopoderoso. Vamos a leer la última parte para entrar en el último punto que cierra. Dice en Juan 9, 35 al 38. A ver si lo buscan. Si no lo buscan, está ahí. De todos modos, me dieron la oportunidad de beber agua. Dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 9, versículos 35 y 38, para terminar este capítulo, o para no casi terminarlo. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallando al ex ciego, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él: ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Hasta el versículo 38. Todos hemos visto la mano de Dios intervenir en nuestras vidas de forma tan fuerte y radical como el caso de Joel, en cosas un poco más leves como en el día a día mío, en cosas de mucha importancia y mucho valor como la que ha vivido Carlos, que nos contó una vez acerca de cómo Dios lo guardó en el camino cuando venía del trabajo y cómo Dios le ha revelado muchas cosas. Nos ha salvado de accidentes, nos ha sanado de enfermedades, ha cambiado personas, ha cambiado situaciones, ha cambiado cosas alrededor de nuestras vidas, nos ha guardado en medio de situaciones muy difíciles económicas y ha provisto. Y la pregunta sería esta: ¿para qué Dios nos permite ver esos milagros? Tenemos la vista para ver a Dios y recibimos milagros para adorar a Jesús. Si Dios nos está abriendo ojos espirituales, es para ver a Dios actuar en nuestras vidas. Si Dios nos permite ver los milagros, aunque sean mínimos, que yo he escuchado de cada uno de ustedes, aunque sean mínimos, esos milagros cumplen el propósito de llevarnos a adorar a Dios, a adorar a Jesucristo. No para que nos olvidemos, no para que pase un milagro, falta un milagro aquí, entonces ya nos decepcionamos de Dios. Ya ha habido un milagro, bueno, estamos bien con Dios de nuevo y todo eso. Es que necesitamos nada más un milagro y darnos cuenta en un momento que Dios está con nosotros, que Jesús nos está ayudando, para que el resto de nuestras vidas sepamos que Él siempre nos está ayudando, ya sea que estemos pasando situaciones difíciles o que estemos en tranquilidad. Jesús está al lado nuestro, Él lo prometió. Como decíamos en la prédica, la presencia prometida, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, y Él promete, y lo que Él promete lo cumple. No duden de que Dios está con nosotros en los momentos de dificultades, porque las dificultades, incluso ellas, tienen un propósito de trabajar en nuestras vidas. Tenemos la vista para ver a Dios. Dios nos ha dado el privilegio a los que estamos en este lugar de que ninguno es ciego físicamente y podemos ver con nuestros ojos cada amanecer que Dios nos regala. Nos podemos ver cada atardecer hermoso que ha dado en estos últimos días. No sé si lo han aprovechado, sáquenle alguna foto. Como José, yo creo que en Murten se ve más claro, parece. Acá hay mucho edificio y muchas cosas. Cada belleza de lo que Dios ha creado, tenemos que nosotros disfrutar y ver a Dios en la creación. Tenemos que darnos cuenta de que Dios está en medio de todas las cosas y que nada de lo que existe sin Él. Si tenemos la vista para poder ver, veamos las cosas que Dios está haciendo y no fijemos nuestra mirada en todas las cosas que faltan. Nosotros nos podemos enfocar en todas las tragedias que hay y nos vamos al piso. Podemos ver
todas las catástrofes naturales, podemos ver todas las guerras, toda la maldad que hay, todo el desenfreno mundial que hay con todas las cosas, y nosotros decir que es un caos todas las cosas. O podemos ver a Dios trabajando por encima del caos que esta iglesia existe. Por encima de las situaciones difíciles, ver que hay personas entre nosotros que nos ayudamos los unos a los otros. Podemos ver por encima de las cosas malas, feas y negativas, podemos ver a Dios. Porque es Dios moviéndose en medio de la nada. Dice que al principio el mundo estaba hecho un caos, desolado y vacío. Y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. No importa qué desolación haya, no importa qué caos, no importa qué cosas caóticas existan en el mundo entero, en nuestras vidas, Dios está moviéndose con su Espíritu Santo por encima de todo. Nos toca a nosotros poder verlo, porque vemos lo que queremos ver. Si queremos ver toda la tragedia mundial, la podemos ver y enfocarnos en eso e irnos abajo. Pero si queremos ver a Dios en medio de todas las tragedias, podemos verlo y levantarnos y animarnos y esforzarnos y fortalecernos. Podemos ver las debilidades de algunos hermanos, pero podemos ver las fortalezas de otros y motivarnos a seguir adelante. Podemos ver los que se deprimen, pero podemos ver a los que se levantan. Podemos ver a los que son más débiles, pero podemos ver a los fuertes. Y cuando vemos a Dios en medio de todas estas cosas, podemos ayudar a los débiles y podemos ayudar a los que se han descarriado para fortalecerlos. Porque todo se trata de irlos animando, de irlos fortaleciendo, de irlos traerlos nuevamente al camino del Señor. En nuestras vidas, estamos viendo la obra de Dios, estamos viendo su misericordia en nosotros. En nuestras vidas estamos viendo cómo Dios con tanta paciencia nos está dando otra oportunidad para que cambiemos, para que de una vez por todas tengamos una determinación de hacer lo correcto. Si estamos viendo la misericordia de Dios, que eso nos fortalezca a hacer los cambios definitivos en nuestras vidas y no estar como la onda del mar de arriba abajo, porque cuando estamos con la ola del mar de arriba abajo, no estamos viendo la fortaleza de Dios, estamos viendo nuestras debilidades. Y repito nuevamente, vemos lo que queremos ver. Usted si quiere ver, puede verse a usted mismo y todas sus debilidades, ir para arriba y para abajo el resto de su vida y al final del cuento no estar con Dios, porque nunca se afirmó. O si usted quiere ver a Dios fortalecido en su vida no va a estar tantas bajadas. Sí va a haber subidas y bajadas porque todo nos pasa. Pero no son bajadas de retroceso, son bajones que nos levantamos de nuevo, seguimos adelante, pero su vida cambia cuando usted ve el poder de Dios en medio de usted y no ve solamente sus debilidades. Tomemos decisiones definitivas y radicales por seguirle y dejar atrás todo lo malo, porque a veces nos quedamos viendo todavía las cosas de atrás, nuestro pasado, seguimos coqueteando con el pasado, seguimos diciendo como que, para los que de América que ven el Chavo del Ocho, ¿no? Que lo verían, ¿no? Sí lo dejo. O sea, y nunca lo dejan. Hay que dejarlo de una vez por todas. No podemos estar jugando. Mire, Satanás no está jugando a derribarlo, a destruirlo. No juegue con Satanás, él está muy en serio. Afírmense en Dios y en el poder de su fuerza. Dejemos de estar viendo todo lo que nos falta y dejemos tanta queja. Dejemos de estar viendo lo malo en las personas y hasta dejemos atrás el decepcionarnos de Dios porque no hace lo que yo quiero, sino porque Dios está enfocado en hacer su voluntad en tu vida y en mi vida. Dejemos atrás todas las cosas, y si se quedan atrás no las vemos, y pongamos nuestra mirada en Jesucristo, pongamos nuestra mirada en Dios, en la obra que Él está haciendo. Dejemos de lado todo el caos que pasa en el mundo entero y enfoquémonos en lo que Dios tiene de misericordia, que no ha permitido más allá muchas catástrofes.
Gracias a Dios, muchas de nuestras familias se mantienen vivas, con salud. Veamos eso. Nos podemos desenfocar y ver toda la tragedia, o nos podemos enfocar en Dios y ver la fortaleza que Él nos da para seguir adelante y ser firmes y ser fuertes. Determinemos, de verdad les digo en serio, determinemos de una vez por todas dejar atrás todas las cosas malas que nos atrasan y nos impiden llegar a Dios. Dios tiene lo mejor para nuestras vidas. No lo estamos recibiendo porque no lo estamos viendo. Aún en medio de una ceguera de nacimiento hay un propósito de Dios. Aún en medio de las cosas que te pasaron en el pasado, hay un propósito de Dios. Enfócate en el propósito de Dios y entenderás y sacarás el máximo provecho de aún las cosas difíciles de tu vida. Pero solamente te digo, ve lo que Dios ve y no estés viendo con tus ojos humanos, carnales y naturales. Ve espiritualmente y ve propósito de Dios en tu vida y en la vida de la gente alrededor tuyo. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te presento cada una de nuestras vidas, Dios, delante de ti. Las pongo, Dios, para que tú hagas una actualización de toda nuestra forma de pensar y dejes atrás el sistema viejo de pensar y podamos nosotros pensar con la mente de Cristo. Tener ojos espirituales, Señor. Ver las cosas como tú las ves, Dios. Ayúdanos, Dios, a no tener ceguera espiritual, a poder ver propósito y ver voluntad tuya en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Dios, a entender que las situaciones difíciles, Dios, tienen un plan y un propósito tuyo en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos buscando de ti al 100%, confiamos en que tú tienes un propósito, aún en las situaciones difíciles, Dios. Ayúdanos, Dios, a poder entender que necesitamos milagros creativos en nuestras vidas y no reparar algunas cosas de nosotros, sino dejarla totalmente en la basura y en el fondo del mar. Tirar todo pecado, todo lo que nos separa de ti, y que tú crees en nuestras vidas un ojo nuevo, una vista nueva para verte a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a obedecer, porque sin obediencia no podemos ver las cosas que tú nos quieres mostrar. No podemos disfrutar las bendiciones que tienes para nosotros. Y ayúdanos, Dios, a entender que tu necesidad es que nosotros estemos pegados a ti, Señor. Que sea nuestra necesidad de estar pegados a ti, Señor, y no dejarlo para después, Dios. Y ayúdanos, Dios, a poder adorarte en medio de todos los milagros que tú has hecho, Dios, y dejar a un lado la queja, Señor. Tú has hecho un milagro en nuestras vidas, Señor. Has guardado nuestras vidas de accidente. Has sanado nuestro cuerpo de la muerte en algunos de nosotros. Has sanado enfermedades, has cambiado personas, has cambiado situaciones y has provisto en lo económico para nuestras vidas. Y todos esos milagros llevan el propósito de adorarte, Jesús. Ayúdanos, Dios, a ser adoradores de verdad de ti, Señor, porque ya tú lo has hecho todo. Y no esperar algo, alguna motivación nueva para adorarte cuando ya tenemos todas las razones suficientes para darte gloria y honra en nuestras vidas. Te pido en el nombre de Jesús a que seamos valientes, superando todas las cosas difíciles que vivimos, dejándolas atrás y fortaleciéndonos en ti, Dios. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios todopoderoso y a la vez ser nuestro Padre amoroso, que nos ama, tiene paciencia con nosotros, con el propósito y el fin que reaccionemos, cambiemos y transformemos nuestra vida conforme a tu plan y a tu propósito. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.